Bien, estamos listos, hermanos. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 21 de octubre de este 2025 y bueno, ya estamos listos para compartir un mensaje más y podamos interactuar todos y juntos como un mismo cuerpo crezcamos, ¿no? En conocimiento, que es lo más importante. ¿Alguien que nos quiera bendecir con una oración para arrancar? Yo, pastor, si gusta. Eso, Davis. Ok. Señor, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy para poder estar aquí en esta noche, Señor, en torno a tu palabra, Señor, buscando de conocer más de usted, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este remanente, Señor, por este grupo. Gracias, Señor, por estar con ustedes, con nosotros, Señor, especialmente con los pastores, Señor, eh, dándole fuerzas y sabiduría para todo momento, Señor. Gracias por este espacio, Señor, que lo sepamos aprovechar cada uno de nosotros, Señor, que sea de mucha edificación, Señor, como siempre, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, y que sea usted, Señor, guiando al pastor en todo lo que se vaya a enseñar en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ayúdenos, Señor, a aprovecharla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias, Davis. Bien, hermanos. Bueno, vamos a compartir hoy un tema. Sí hay un tema, pero quisiéramos pues aplicar o que juntos hagamos como un viaje imaginario, ¿no? No, mentira, eso. Hay una recomendación en la palabra que es clave, ¿no? O sea, y es que si les digo el versículo ya muchos se lo saben, que es una recomendación y es clave en nuestro caminar cristiano porque es por medio del atender esa recomendación que nosotros podemos realmente conocer, no solamente la persona de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino conocer cómo deberíamos nosotros comportarnos como cristianos, qué es lo que debemos hacer, o sea, cuáles son las características del camino que transitamos, cuáles son los frutos que deberíamos dar. O sea, ¿dónde está todo eso que les acabé de decir? Todo eso del camino, los frutos, ¿dónde está? ¿O dónde lo encontramos? En la palabra, En la palabra, correcto, Davis. ¿Y qué es lo que nos aconseja la palabra con la palabra? Juan 5:39, que escudriñemos la palabra del Señor. Escudriñarla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer hoy dos ejercicios de escudriñar dos pasajes que están ligados a un mismo tema y ahorita les voy a decir cuál es el tema que a medida que vayamos avanzando ya vamos llegando al tema. Entonces voy a compartirles la pantalla y ustedes me dicen si la ven, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, pastor. Ok, Sí, pastor. bueno, vamos a empezar leyendo este pasaje y nos vamos a ir metiendo lo vamos a escudriñar y vamos a ir un poco más allá para que veamos la importancia del escudriñar. ¿Alguien quiere leerlo? O sea, que lo vea bien, voz fuerte y de trueno. Primera de Pedro Si quiere, 4 del 14 al 19. ok. Sí. Yo, pastor, dime nada más para darle vueltita aquí a la. Eso, Karina. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por estremecerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro del 4, versículo 14 al 19. Correcto. Gracias, Karina. Ok, bueno, este es un pasaje que obviamente está en la primera carta que Pedro le escribe a la iglesia
y vamos a escudriñar un poquito, sobre todo en énfasis en ese versículo 18 que está ahí escrito, ¿no? Entonces, bueno, el pasaje obviamente hace referencia a los cristianos, ¿no? O sea, porque pues, obviamente Pedro le está escribiendo a la iglesia como tal y les está hablando de que si el justo con dificultad se salva, ¿no? Entonces, ahí también a los cristianos se les llama justos. Eh, o sea, no está hablando de que esté padeciendo cualquier persona, pues está hablando ahí de modo que es los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces no está hablando de un padecimiento cualquiera, ¿no? Porque padecimientos, pues los hay por todo lado, ¿no? Ahora, ¿qué es padecer? Acuerde que es parte del escudriñar o lo que les hemos recomendado siempre, que cuando usted lea un pasaje, lea algo, algunas palabras que usted esté ahí o que usted, a lo mejor hay palabras que uno cree saber qué quieren decir, ¿no? Pero acuerden que es bueno buscar sinónimos, e inclusive un diccionario bíblico para saber qué es eso en el contexto de lo que se está hablando. Pero ¿qué es padecer? Padecer es un sufrimiento físico, psíquico o moral, ¿no? Sentir dolor, enfermedad, daño, pena, un castigo, agravios, injurias, decepciones familiares, de amistades o económicas o sociales o errores propios, ¿no? Todo eso tiene que ver con padecer, ¿no? Y entonces está hablando aquí, dice, de modo de lo que padecen según la voluntad de Dios. Entonces, en línea a esta definición, pues no podemos negar que hay mucha gente padeciendo, ¿no? O sea, creo que todos los que estamos aquí conocemos gente que hoy por hoy está padeciendo, ya sean familiares o no familiares, o inclusive muchos de nosotros mismos podemos estar padeciendo, de acuerdo a esa definición que estamos dando ahí. Pero bueno, no toda la gente que padece lo hace como cristiano, ¿no? O sea, no todos padecen como cristianos como tal. Y en línea a eso, vamos a hacer énfasis propiamente en este versículo 18, ¿no? Que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, ¿no? Entonces, porque en la Biblia hay versículos, acuérdate que en la Biblia hay versículos oscuros, grises, claros, los versículos claros que si usted los lee inmediatamente los entiende de una vez. Los grises que uno ya tiene que esforzarse un poquitito a ver qué es lo que el Señor quería decir ahí. Y hay otros versículos que son definitivamente oscuros, o sea, que realmente uno no le llega, ¿no? O sea, y ahí aplica Deuteronomio 29:29, ¿no? ¿Acuerdan qué quiere decir Deuteronomio 29:29? Dice que lo que el Señor nos ha revelado a nosotros, bueno, es para nosotros y lo que no nos los ha revelado le pertenecen a Él. Correcto, Mari. Así es. Entonces hay cosas que Dios no nos las ha revelado todavía. Acuérdate que una revelación es cuando algo que está en lo oculto sale a la luz, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no las entendemos. Y el Señor le decía a los discípulos, ahorita no lo van a entender, más adelante puede que sí, o sea, que más adelante puede que les sea revelado, ¿no? Entonces, en línea a eso, de este versículo 18, pues es un versículo pues relativamente gris, ¿no? O sea, no es que sea oscuro, no, para nada, tampoco es que sea claro totalmente, porque uno diría, bueno, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con eso de que si el justo con dificultad se salva? Entonces, vamos a entrar un poquito en eso, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de escudriñar, ¿no? O sea, qué es lo que se entiende por el versículo, ¿no? Y escudriñar es importante, bueno, obviamente ahí menciono un ejemplo personal, no sé, cada uno debe tener su experiencia personal, pero a mí, por ejemplo, me pasaba y yo creo que a todo mundo, ¿no? Con eso de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, y yo estoy casi seguro que uno le pregunta a más de un cristiano que lleva rato en la iglesia, ¿qué entienden por eso? Y puede que interpreten lo que yo en algún momento interpretaba, ¿no? De que cuando recién estaba empezando, de que, uy, entonces, no, ¿cómo va a caber un camello por el ojo de una aguja? Jamás, no puede. Entonces llegaba a la conclusión de que como un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, entonces los ricos tampoco van a entrar al cielo, porque el versículo completo dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Los ricos no van a entrar al cielo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, el escudriñar es cuando usted dice, tiene que haber algo más porque no me cuadra, ¿no? Entonces, ya todos conocen la historia del camello. Todos conocen el real significado de eso, de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Hay alguien que no lo tenga claro? ¿O todo lo entienden? ¿Todos han escuchado la explicación? Sí, por lo menos yo sé que es una puerta. Ujú. Que el ojo de la Mm, aguja es una puerta muy pequeña donde allá en Jerusalén traían los camellos cargados y entonces para poder que pasaran por esa puerta les quitaban toda la carga y aún así había que pasarlos casi que a empujones, ¿no?
pero al final lograban pasar. Entonces, con dificultad pasaron, pero pasaron. Entonces, a eso se refería el Señor cuando decía que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, no quiere decir que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, sino que va a ser difícil en la medida en que más apego tengan a su riqueza, ¿no? Entonces, con eso, a eso se refiere ese versículo. Y así pueden haber otros, ¿no? ¿Se acuerdan lo que alguna vez les conté de que el Señor subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene su significado, ¿no? Entonces, el escudriñar precisamente se trata de eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno entiende por un versículo? ¿A qué se refiere? Y ese versículo que acabamos de leer de que el justo con dificultad se salva, ¿cómo lo podría interpretar la gente, ¿no? O sea, con dificultad se salva, uno diría por ahí, ¿será que pasa raspando la olla, ¿no? Que no, es un término, no sé si aquí se usa ese concepto de que pasó raspando la olla, ¿sí se usa o no? Allá en Upala pasó, en el pueblo dicen, pasó raspando el alambre, ¿El dejó los alambre? pelos en el Los Ah. alambre, pelos en dejó el los pelos en el alambre. alambre, Ah, algo bueno, así. entonces, sí, dejó los pelos en el alambre, o bueno, en Colombia dicen así, raspando la olla, es que pasó con la justa, ¿no? O sea, pues, por poquito, o sea, es como cuando uno está estudiando y uno pasa la materia con 6.1, ¿no? Y dice, uy, ya me pasó raspando la olla, y cosas así, o dejó los pelos en el alambre, como dicen ustedes aquí también, o que el justo va a llegar al final con la justa, digámoslo así, con apenas, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿será que quiere decir eso? O sea, ¿será que el Señor está refiriendo a que justo con dificultad se salva? Es decir, como que va a llegar como dirían, como estamos hablando ahorita, con apenas, con lo justo, ¿no? Pero entonces, si uno piensa eso como que no le hace sentido a lo que está en Segunda de Pedro 1:11, ¿no? Porque como no encaja, como que diría, porque en Segunda de Pedro 1:11, ¿se acuerdan que Pedro le está diciendo a la iglesia, hey, a vuestra fe añádenle virtud, a la virtud añádenle dominio propio, al dominio propio añádenle esto, y acuerda que hay una cantidad de añadiduras que dice, y haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, les dice, ¿no? Y entonces después les dice, porque de esta manera os será otorgada, está diciendo Pedro en segunda carta a la iglesia, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahí hay dos cosas como que no cuadran, ¿no? Primero, en la segunda dice que si uno hace esa serie de cosas, le será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de Dios, ¿cierto? Pero por otro lado dice, no, pero es que el justo con dificultad se salva. Entonces uno dice, entonces no debe querer decir eso de que el justo va a llegar se va a salvar pues dejando los pelos en el alambre, ¿no? Porque no coincide con esto de que vamos a tener una amplia y generosa entrada, ¿no? Entonces, algo hay ahí, que es precisamente el tema del escudriñar, ¿no? Hay algo ahí más allá de lo que el Señor está queriendo decir ahí, ¿no? No indica básicamente eso de que uno alcance la vida con dificultades, de acuerdo a lo que acabamos de leer de Segunda de Pedro 1:11, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno tiene una interpretación personal de un versículo y uno se queda con esa interpretación personal? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿O qué consecuencias puede tener eso? Que ya está creando como otra enseñanza, como sacar una doctrina diferente a lo que quiere decir la palabra. Y yo Ujú. creo que de ahí lo que decía ahorita el pastor, es como, depende como la relación que se tenga con el Señor, depende de eso, será la dificultad que tenga para, o sea, como dice el versículo, si el justo con dificultad se salva, es la relación que tú tengas con el Señor. O sea, entre mejor sea la relación, pues va a ser más fácil y no va a ser compadecimiento ni como raspando, como estaba diciendo anteriormente, Pero entonces sino va a tú ser una vida estarías, en pero entonces plenitud. tú estarías queriendo, bueno, no sé si alguien, por ejemplo, Lady dice, es que pastores, depende de la relación que uno tenga con el Señor, pues si uno tiene una buena relación, pues uno se salva con más amplitud, digámoslo así, pero si la relación no es tan buena, va a pasar raspando. O sea, ¿ustedes qué piensan de eso? Pastor, Una opinión ahí, por lo menos. pastor, Sí, Mari. yo digo que es que con dificultad son las dificultades que pasa el cristiano a la hora de recibir al Señor. Sí, pero de lo que decía Lady, por ejemplo, de que depende de la relación, o sea, algunos se salvarán más fácil y otros, digamos, como raspando la olla, pues, ya se me entiende. ¿Qué piensan ustedes de eso, de esa parte?
Y hay que esforzarse para salvarse. Sí, hay que esforzarse para salvarse. Pastor, eh, bueno, eso no sé, como dice en la palabra, que tiene, al hijo tiene la vida, entonces yo creo que dependería en el caso que uno a la hora de morir, ¿verdad? Porque o a la hora que el Señor lo llame a uno, dependería de que uno si se muere con el Señor o si tuvo un genuino nuevo nacimiento antes de morir. Ok. Sí, sí. Bueno, lo que dijo María ahorita lo vamos a retomar. Ella tiene ya su interpretación. Eh, Pastor, sí, señor. Sí, Anthony. perdón, buenas noches. Ujú. Día, bueno, eh, sinceramente ya no lo había escuchado eso y no lo había como estudiado mucho y sí pensaba, digamos, eso, ¿verdad? Como de que lo entendía así, ¿verdad? De que era si el justo o el cristiano con dificultad, o sea, que apenas iba a pasar, ya, y el pecador, ya, y menos, ¿verdad? Eh, pero no sé, analizándolo ahora un poquito más, no sé si será que quiere decir que, digamos, que es como la perseverancia, como que hay, o sea, como ir pasando las pruebas o las situaciones, eso es a lo que se refiere, o sea, Ujú. porque hemos sido justificados, pero hay que perseverar. Entonces, más o menos por ahí, digamos, como que hay que ir perseverando. Eso es a lo que le llama a la dificultad. No que con dificultad de que apenas, sino de que con dificultad de que en el camino hay que ir perseverando eh, en el Señor, digamos. No sé Ok. si me logré entender, ¿verdad? Lo que les Sí, quería sí, sí, decir, claro, más claro o que sí. menos. Sí, sí, bueno, el caso es que retomando, digamos, lo que comentaba ahora, de que bueno, no, que para unos va a ser más fácil que para otros. Realmente la salvación no es que para uno sea, no es tanto que para uno sea más fácil alcanzarla que para otros, porque acuérdense que tanto para unos como para otros, ya sea que alguien sepa mucho o sepa poco o lo que sea, al final es una decisión personal, ¿no? Y una decisión personal que está al alcance de todos, o sea, digamos que el decidir entregarle su vida a Cristo es el mismo esfuerzo que todos, es el mismo esfuerzo para todos, ¿no? Ahí no hay acepción de personas. Ahí lo que pasa es que para mantener la salvación, o sea, para sostenerse, para estar firme ahí donde habrán algunas personas que se esforzarán más que otras, ¿no? Pero eso es para mantenerse, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a profundizar. Entonces, sí, lo que decía Ley del principio sí es cierto. ¿Qué pasa si me quedo con mi interpretación personal? Bueno, obviamente de ahí es que surgen las falsas doctrinas, ¿no? O sea, las falsas enseñanzas surgen precisamente de eso, de interpretaciones personales de versículos, ¿no? De ahí salen las falsas doctrinas, ¿no? Y entonces las manipulan y las van acomodando y las sacan del contexto y entonces al final las presentan como una realidad bíblica y la gente las recibe por su misma ignorancia y entonces ya, acuérdense que una mentira, ¿qué pasa cuando una mentira se repite muchas veces? Se convierte Se en vuelve verdad. una verdad. Sí, se convierte, no es que se convierta propiamente en una verdad, sino que la gente comienza a aceptarla como una verdad, ¿no? O sea, dice que una mentira se dice X tiempo y ya la gente la acepta como una verdad, y si esa mentira que ya la gente la acepta como una verdad se repite por muchos años más, al final se convierte en un dogma, ¿no? ¿Acuerdan ustedes lo que es un dogma? Sí, un dogma es, ¿Perdón? Esmeralda, buenas noches. ¿cómo estás, Esmeralda? Un dogma es algo que, por ejemplo, como en la Iglesia Católica, que existen demasiados dogmas que ellos han creado para mantener a la gente ahí. Sí, Como un dogma es Es como, algo, es algo pero que no la, se cuestiona. exacto. Y yo creo que para allá iba Esmeralda. Un dogma, y es lo que tiene la Iglesia Católica, un dogma es algo que no admite discusión, algo que no. sí, Entonces sí, la Iglesia que no Católica tiene tiene muchos sustento, dogmas. Por que ejemplo, no hay tiene un dogma en la sustento Iglesia bíblico. ¿Te acuerdas, Esmeralda, de algún dogma en la Iglesia Católica? El dogma el dogma, por ejemplo, de hacer rosarios y todo eso es un dogma, se Eso, podría decir. eso podría ser una tradición,
pero digamos, dogmas es como lo que algo que fue establecido desde Roma, en el Vaticano, y entonces la gente lo tiene que aceptar. Por ejemplo, en torno a la Virgen María hay varios dogmas, ¿no? Uno de ellos es que María fue arrebatada, ¿no? Que ella ascendió al cielo. Eso no está en la Biblia, pero la Iglesia Católica lo estableció como un dogma. O sea, nadie lo discute, ¿no? O sea, y así hay varios de que María mantuvo, ¿cómo es? Fue virgen por siempre, que y no tenía pecado original, que no tuvo más hijos. Bueno, una cantidad de enseñanzas que no son respaldadas por la Biblia, pero que ellos lo tienen establecido como un dogma, ¿no? Entonces, así hay varios, ¿no? Y no solamente en la iglesia católica, también en las iglesias evangélicas se establecen a veces falsas enseñanzas que se instalan en las iglesias y ya se convierten hay gente que los tiene como dogmas, ¿no? O sea, por ejemplo, para los Así, por calvinistas esto de que ejemplo, la salvación no se pierde, eso es algo que ellos ni lo discuten ya, porque eso está sembrado y establecido, ¿no? Entonces, pero de ahí surgen las falsas doctrinas, justamente de la manipulación de un versículo, ¿no? Entonces, he por ahí la ejemplo, eso, importancia. Sí, perdón. por ejemplo, eso que dicen que algunas iglesias enseñan que la sangre de Cristo es para cubrir carros, para cubrir personas, para cubrir esto, ¿es un dogma? Podría ser, o sea, si lo establecen como una ¿Se inventan enseñanza eso? ya, que la gente lo tiene, algunas congregaciones lo tienen como un dogma, o sea, como que es algo Sí, sí. que para ellos no se discute, digámoslo así, ¿no? Obviamente, cuando un Ah, dogma, cuando una denominación tiene un dogma, por ejemplo, pensemos en la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica tiene un dogma que dice que María es la Madre de Dios. Eso no lo discuten, ellos no tienen. Pero como nosotros conocemos palabra y sabemos que eso no tiene un respaldo bíblico, entonces ese dogma para nosotros se convierte en una ¿qué? Una herejía. Exacto, esa es la eso es palabra. anticristo. Una herejía, ¿no? Eso es algo. Una herejía es algo que está en contra de una creencia, ¿no? Algo así. Por ejemplo, para nosotros es una herejía, pero por ejemplo, para la Iglesia Católica, el que nosotros los cristianos, digamos, por ejemplo, que no bauticemos a los bebés para ellos es una herejía, ¿no? O sea, porque está en contra de una creencia que ellos tienen. ¿Me entienden? Entonces, por eso es lo que separa las iglesias, ¿no? Precisamente las doctrinas es lo que separa. ¿Por qué? Porque lo que para mí es una herejía, para ellos es un dogma y así al revés. Y entonces, por eso nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y por eso la Biblia dice que no pueden caminar dos si no están de acuerdo, ¿me entiendes? Porque esas cosas separan, ¿no? Pero Pastor, eso, Están en un sí, mundo señor. desigual. Sí, Antonio. algo tan básico como el decir padre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? O sea, que la Biblia dice que a nadie llamemos padre aquí en la tierra porque el padre solo hay uno. Entonces, a los curas les dicen padre, ¿no? Y uno se le queda con eso y el padre tal, y no, nada que ver, ¿no? Entonces, son cosas, ¿no? Enseñanzas que ya han sido establecidas ahí, o por ejemplo, que los curas tienen la potestad de perdonar pecados. Eso en la Iglesia Católica es un dogma, pues nadie lo discute. Entre los católicos no hay discusión para eso, pero para nosotros es una herejía porque eso va en contra de la enseñanza bíblica donde dice que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente todo eso surge de manipulaciones. Ahora, por ejemplo, hay iglesias cristianas, o por lo menos que se hacen llamar cristianas, porque así yo me he dado cuenta de algunos casos de gente que le cuenta a uno, de que hay iglesias donde ponen a la gente de las iglesias a que uno le confiesen los pecados a otros. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que cada uno confiese, pero no dice sus pecados, dice confiese sus faltas los unos a los otros y así, pero no está hablando de pecados, está hablando de cosas que uno haya hecho. Por ejemplo, que yo le haya hecho algo a Esmeralda, algo así, entonces que se lo diga, ¿no? Y que trate de arreglar la situación, pero no está hablando de que yo le confiese mis pecados a ninguno para que me los perdone, ni mucho menos, ¿no? Pero eso se ve a veces y eso son herejías, ¿no? Eso va en contra de la enseñanza bíblica. Pero bueno, Yo por quiero eso es Pastor, que sí, decirle algo. sí, Esmeralda. Estaba escuchando yo un señor y él dice que nosotros somos salvos no porque usted viva en santidad, no porque usted obedezca a la palabra de Dios, no, que nosotros somos salvos porque Jesucristo está ante Dios intercediendo todo el tiempo por nosotros. ¿Aló? Y eso es verdad o mentira, Esmeralda. Pues yo sé que eso no es verdad. Bueno, eso es una media verdad, ¿no?
Porque, digamos, cuál es la media verdad ahí? A ver si alguien está ahí en la jugada. Sí, que Que, Cristo Que intercede por Jesucristo sí nosotros. intercede por nosotros. O sea, que- sí intercede Jesucristo porque dice que no hay, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres que es Cristo. O sea, eso sí es verdad. Pero el hecho de que Y Cristo sea el que mediador o él que dice que intercedan, nosotros todos los días pecamos, entonces que por eso, nosotros no. es que esa es la media verdad. O sea, Jesucristo intercede, sí, está bien, Él es mediador. Pero el hecho de que Él intercede y que sea mediador no quiere decir que eso nos da la salvación, ¿me entiendes? Porque Da las- no tiene que ver una cosa con la otra. Realmente la da- salvación se da o uno la obtiene básicamente cuando uno le entrega su vida a Cristo. Ahí la obtiene. ¿Cómo la sostiene? Viviendo en santidad, ¿no? O sea, son dos Que, cosas diferentes, pero que son complementarias, ¿no? que Porque eso es ¿cómo me lo salvo peligroso, yo? pastor. ¿Cómo me salvo yo? Arrepintiéndome y entregándole mi vida a Cristo. Recibo la salvación. ¿Cómo la mantengo? Viviendo en santidad, en obediencia. Pero si no se da la otra cosa, pues vuelvo y la pierdo. Dice que ¿Sí, no se Anthony? puede vivir en santidad, que son puras mentiras que nosotros vivimos pecando a diario. Bueno, pues es que es que ahí donde está el asunto, Esmeralda, de que uno no puede. Y como decía el señor, estar tirando perlas a los cerdos, ¿no? O sea, si la gente no quiere creer, pues ¿qué podemos hacer? Hay que limpiar el polvo de las sandalias y seguir adelante. ¿Y decir algo, Anthony? él está hablando como en en la naturaleza que tiene él. Es hombre Co- natural y no correcto. espiritual, y son Lo que falsas pasa es que es una enseñanzas. creencia Lo que él cree. de que como Dios es amor y Dios ama al pecador y Él no le aborrece el pecado. Bueno, todas esas enseñanzas que se dan, entonces la gente vive como le da la gana porque creen que Dios es un ídolo, o sea, que Dios es como esos ídolos que tienen ojos pero no ve, oídos y no oye, entonces no hace nada, pero no, o sea, Dios no es insensible o no es indiferente a la forma en la que la gente vive, ¿no? ¿Ibas a decir Pastor, algo, Pastor, Anthony? Anthony, ¿que ibas a decir algo? sí que eso es una de las cosas más peligrosas, pienso yo, las medias verdades, ¿verdad? Porque Mm, así es como hacen que muchas almas se pierdan, ¿verdad? Con medias verdades, que al final de cuentas terminan siendo una mentira, pero así se llevan a más de uno, ¿verdad? Con eso correcto, diciendo un poco de verdad, entonces enredan a mucha gente que no escudriña la palabra con un poco de verdad, que al final de cuentas termina siempre siendo una mentira, ¿verdad? Y eso correcto, es lo sí, que es peligroso, ¿verdad? correcto. ¿Alguien iba a decir algo más? sí, pastor, por ejemplo, si uno menciona y va a decir algo, y le dice padre al sacerdote, eh, qué sé yo, por la costumbre, está mal. O sea, rápidamente tenemos que reaccionar y decirle sacerdote o no sé. Solo el hecho de decirle padre ya está mal. Es que sí está mal porque en la Biblia lo dice básicamente que nosotros no debemos llamar a padre a nadie aquí en la tierra porque Ujú, padre solo hay uno, que es ujú. Dios. Entonces, es una recomendación. Obviamente que uno a veces se le va por Sí. ya no deberíamos, ¿no? Obviamente porque todo el Ujú. tiempo que llevamos, pero a veces se puede ir. Por ejemplo, aquí en Costa Rica una ex cura, ¿no? Porque ya no es cura, ¿recuerdan? Que la gente le sigue llamando el padre minor, por ejemplo. Ajá. Y la gente le dice el padre minor, y es como un apodo, ¿no? Ya básicamente porque ni cura es. Pero se quedan como esas muletillas ahí, pero es algo que uno debería corregir, porque realmente nosotros no, la Biblia sí es clara en decir que no debemos llamar Ujú, padre aquí, ni mucho menos eso de padre espiritual, ni nada de eso, que eso no existe. ujú. Ok, Y tenemos que, pastor, ajá. aplicar el discernimiento para saber qué son las cosas de Dios y qué no. Correcto, obviamente hay gente que no maneja palabra. Por ejemplo, ahí pueden haber cristianos que ni sepan que la Biblia realmente dice que uno no debe llamar a nadie padre, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces, pero son cositas que uno debería tener ahí. O sea, eso es lo que nos da el escudriñar la palabra, el saber qué es lo que el Señor espera de uno, ¿no? Entonces, por eso les decía que es importante, o como está ahí, que si nosotros somos ciudadanos del reino, manejemos el lenguaje, ¿no? Y creo que alguna vez les conté, por ejemplo, ahora que me acuerdo de Lady, que cuando nosotros llegamos aquí de Colombia a Costa Rica, y hablamos español y todo eso, pero viera que hasta el sol de hoy, 28 años después, a veces hay cosas que a mi Elena no le entienden, ¿no? O cuando uno habla, ¿no? O ustedes han visto que yo a veces hago algunos dichos y les digo, ustedes, aquí se usa eso, porque a veces, a pesar de que hablamos español,
pero hay un lenguaje, cada reino, cada país tiene su lenguaje, tiene su particularidad, ¿no? Entonces nosotros como ciudadanos del reino de Dios deberíamos por lo menos manejar el lenguaje del reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es lo que le da a uno? El escudriñar, el saber exactamente cuáles son los términos que el Señor maneja, ah, manejar términos como la santidad, o lo que hablaba Esmeralda ahorita, la santidad, que la gente lo ve más como un mito que como una realidad, y santo solo Dios, el pecado, el arrepentimiento, la misericordia, todos esos son términos que hacen parte de un léxico, un lenguaje de reino que nosotros deberíamos manejar, ¿no? Entonces, en línea a lo que leímos ahorita, hay algunas palabras que es importante tenerlas claras, ¿no? Por ejemplo, lo que es la palabra justo, la dificultad, lo que es la salvación, para que nosotros podamos meternos en el contexto de ese texto que leímos, o por lo menos de ese versículo 18, ¿no? Entonces, la palabra justo, para que la tengamos presente ahí nada más, dice que un justo es el que ha sido justificado por el sacrificio de Jesús en el Calvario, el que ha sido lavado con su preciosa sangre, la persona que ha nacido de nuevo. Ese es el justo, ¿no? Entonces, por eso dice, si el justo, entonces ya está, no está hablando ya de cualquier persona, está hablando de una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado con la sangre del Señor, que obviamente ha sido justificado, ¿no? Porque ¿qué es justificar a alguien? Es cuando uno lo exonera de culpa, ¿no? O sea, eso es como cuando alguien llega tarde y uno le dice, no, pero es que él, había un trancón, o había una presa, o tuvo un accidente. Entonces uno lo está justificando, es decir, eximiéndolo de culpa. Entonces, el Señor vino a morir en la cruz, ¿para qué? Para justificarnos, es decir, para quitarnos él mismo cargar con la culpa, ¿no? Y eximirnos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas características del justo? Pues obviamente dice que da frutos de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Porque pues esa es la idea, ¿no? No es que sí, se justificó y tal, tal, y ya, no, no, pues tiene que dar frutos como tal y frutos dignos de arrepentimiento como tal. Por eso es que dice que el justo, o sea, ya saben ustedes que es un justo, por la fe vivirá. Es decir, la fe siendo el fruto del conocimiento, entonces el justo, de acuerdo a lo que conozca de Dios, o sea, la fe de esa manera va a vivir, ¿no? O sea, ¿cómo? Agradando a Dios. Por eso es que hay otro versículo que dice que para agradar a Dios, ¿qué necesitamos nosotros para agradar a Dios? La Vivir en fe. santidad. La fe, ¿no? Porque dice que sin fe nadie podrá agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tiene sentido, ¿no? Entendiendo que la fe es conocer a Dios. Y entonces, para poder agradarlo, pues tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, en Salmos 1 hay algunas características del justo. Por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Entonces, esas son algunas características del justo. ¿Cuáles son? No anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, ¿no? Cosas del justo. ¿Y cuál es el fin del camino de los justos? Dice el versículo 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Entonces, mire, esas son algunas características que se esperan, uy, espere que me fui muy adelante, que se espera ¿Te del puedo decir justo, algo? ¿sí? Esa forma de pensar ese señor se me hace que es calvinista, ¿verdad? ¿Cuál señor? El que le digo que dice que nosotros no logramos por obedecer a Dios ni por vivir en santidad la salvación. Pues es típico, digamos, por lo menos de esa doctrina, porque ellos dicen que nada que tenga que ver con Que no hay que salvación y hacer nada. arrepentimiento depende del ser humano, porque el ser humano no tiene la capacidad ni de decidir, ni de nada de eso, sino que es Dios el que lo salva, y es Dios el que lo llama, y es Dios el que lo jala. Entonces, sí es típico Eso de dice. los calvinistas, que haga lo que uno haga, pues siempre se va a salvar, porque pues no depende de uno, ¿no? Pero sí, sí es. Digamos, si es que él cree en la salvación, pues estamos asumiendo que sí, ¿no? Pero si él cree en la salvación y además de eso cree que la salvación no depende del ser humano, sino que es de Dios, y que el ser humano, por su naturaleza caída y digamos, por lo imperfecto que es, pues peca y peca y peca, pero que aún así Dios lo tiene ahí de la manito, pues obviamente eso es típico de los calvinistas, ¿no? Ok, entonces ya sabemos lo que es un justo, ¿no? Entonces, básicamente. Y el tema de la salvación, pues bueno, nosotros sabemos en Primera de Pedro 1:9 que dice que el fin de la fe es la salvación, ¿no? O sea, todos ustedes sacan este tiempito los martes y todo eso aquí porque pues obviamente queremos compartir de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos persiguiendo lo mismo, ¿no? Que es la salvación, que nosotros algún día podamos estar
cara a cara con el Señor y precisamente por eso nos esforzamos y permanecemos en los caminos de Él y tratamos de agradarle a Dios y tratamos de conocerle por medio de la palabra, porque creemos que después de la muerte física hay vida más allá de la muerte física y todo eso. Y ahí me acuerdo que ahí tenía el ejemplo de del ciego en la feria, ¿no? Digamos, para las personas que no son de Costa Rica, aquí la feria del agricultor es como, digamos que cierran varias calles y entonces los agricultores traen ahí todas sus verduras, todo para vender ahí, ¿no? Entonces, casi que, por ejemplo, yo los sábados voy a la feria del agricultor aquí en Pavas y a comprar eso, que en Colombia, en algún momento en Colombia le decían los mercados móviles, ¿no? Ahora creo que le llaman, ahora ya no, ya se acabó eso allá porque ya no, o todavía lo hacen, Esmeralda y Lady, hacen los mercados móviles allá o ya no. Los mercados campesinos. Eso, entonces que uno va y compra eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que una vez yo estaba ahí en la feria y acuerdan que les conté esa historia de un cieguito, porque en las ferias va gente a predicar, ¿no? Hay de todo ahí, a pedir plata. Entonces había gente predicando y arrepiéntanse y todo eso. Y entonces había un cieguito ahí que le decía, hey, eso es pura paja, uno se muere y ya hasta ahí llega todo, ¿no? Decía el cieguito, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, porque uno como aprende de todo. Uno dice, ¿será que si cuando ese cieguito se muera, habrá misericordia para él por ser ciego? ¿Ustedes qué creen? Que no. No. No, O sea, él está diciendo que el infierno no existe, que ya no sé qué, que uno se muere y hasta ahí llega todo y ahí se acabó. no, Entonces uno porque diría, dice la ajá. palabra que el que no cree ya está condenado. Ok, sí, entonces sí, tenemos que tener claro que Dios es un Dios misericordioso, sí es cierto, pero también es un Dios justo, ¿no? Entonces, ese cieguito, pues, si no cree, pues con su bastón y todo se irá para el infierno, ¿no? Porque así Dios es un Dios justo, ¿no? Y acuérdate que la misericordia de Dios se activa solamente con el arrepentimiento del ser humano. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia, ¿no? Eso es una realidad. Ok, entonces eso en cuanto a la salvación, ahorita vamos a profundizar un poquito más de la salvación rápidamente porque es un tema que ya lo hemos tocado, pero también se toca el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, ha dicho o ha dejado de hacer. Hasta ahí, hasta ahí, si yo me quedara ahí, no habría ninguna diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, ¿no? Porque tanto el arrepentimiento como el remordimiento, pues son pesar que una persona siente por algo que hizo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Pues lo que viene, ¿no? Digamos, la persona que se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Que la persona que se arrepiente cambia, ¿no? O deja de hacer cosas. La persona que le da remordimiento sí siente un pesar por algo que hizo, pero lo sigue haciendo, ¿no? O sea, esa es la típica. La mayoría de la gente le da remordimiento y muy poco realmente se arrepiente, ¿no? Como tal. Eh, Arrepentirse obviamente es un acto espontáneo, o sea, no es que uno lo planee, ni mucho menos, o sea, y sobre todo cuando uno va a entregarle su vida al Señor, no es que uno dice, bueno, el próximo miércoles voy a nacer de nuevo, ¿no? Eso es algo que le llega a uno. Tener su encuentro personal con el Señor es algo espontáneo, ¿no? Es algo que se da, eh, por lo general, cuando uno está haciendo las cosas que tradicionalmente hace, ¿no? Por ejemplo, Saulo de Tarso cuando tuvo su encuentro personal con el Señor, ¿qué estaba haciendo él? Iba rumbo a Estaba Damasco. persiguiendo cristianos. Estaba haciendo lo que generalmente hacía, ¿no? ¿Y qué era lo que generalmente hacía? Persiguiendo iglesias y a cristianos. Persiguiendo cristianos, ¿no? Entonces, a uno, su encuentro personal con el Señor es algo espontáneo que se da cuando uno está generalmente haciendo lo que siempre hace. Cuando el Señor llamó a los discípulos, que los llamó uno por uno, ellos qué estaban haciendo. Cada uno en su trabajo. Estaban trabajando, ¿no? Entonces, un arrepentimiento uno lo puede experimentar en un bus, yendo al trabajo, escuchando una canción, ¿me entienden? Entonces, no es algo que generalmente se planee, no es algo espontáneo como tal. Y si genuino es el arrepentimiento, pues genuino será el nuevo nacimiento. Y ahí es precisamente donde está la clave del asunto, ¿no? Por eso es que a veces ustedes pueden conocer personas que dicen, no, pues yo conozco una persona en la iglesia que cada 8 días nace de nuevo. No es que no es que nazca de nuevo cada 8 días. Tal vez que cada 8 días hace una oración ahí,
pero dudo mucho que realmente se esté arrepintiendo de verdad como tal, ¿no? Entonces, la clave del asunto es un arrepentimiento real y no un remordimiento como les estaba explicando ahorita. Ahora, ¿quién es el responsable directo del arrepentimiento? Es cada persona, ¿no? No el Espíritu Santo. La gente cree, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita del calvinista, que los calvinistas creen que la persona no está capacitada para arrepentirse, digámoslo así, sino que el arrepentimiento es una responsabilidad del Espíritu Santo, porque es el que nos lleva al arrepentimiento y todo ese asunto. No. Si bien el Espíritu Santo puede darnos convicción de pecado hasta nuestra misma conciencia como tal, pero cada persona es la que decide por una voluntad propia si se arrepiente o no y si decide entregarle su vida al Señor o no. Entonces depende de cada uno de nosotros el arrepentimiento, ¿no? ¿Cuáles son las señales de un genuino arrepentimiento? Bueno, obviamente sentir tristeza por lo que uno ha hecho, o sea, ser orgullo de lo que uno haya hecho. Acuérdese que Pablo, él cada rato sentía vergüenza de lo que hacía, ¿no? Él decía que hacía cosas, pero que era por ignorancia y todo ese asunto, pero que ya la había considerado basura porque él había tenido su encuentro personal con el Dios vivo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, señales de un genuino arrepentimiento: sentir tristeza por tus pecados, avergonzarnos por ellos delante de Dios y no solamente tristeza, sino también vergüenza, ¿no? O sea, una cosa es la tristeza y otra cosa es la vergüenza, ¿no? Recuerda que la vergüenza es ese sentimiento de pérdida de dignidad por una falta, una humillación o un insulto recibido, ¿no? Es esa incomodidad que uno siente, ¿no? Cuando uno le da vergüenza es porque realmente uno sabe que ha hecho algo que le ha quitado algo de dignidad, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, una señal de arrepentimiento es que uno se avergüence de lo que ha hecho, no solamente delante de Dios, sino delante de la gente también. También que uno, obviamente, haya confesado al Señor todas sus faltas, ¿no? O sea, porque si no hay arrepentimiento, dice que uno con la boca, ¿cómo es que dice el versículo? Que uno con la boca, ¿qué? Confiesa. Lo confiesan para salvación. Exacto, confiesa, ¿no? Entonces a veces dice, no, pero es que el Señor ya conoce, sí, pero uno hay que confesarlo, ¿no? Dice que Dios escudriña hasta lo más profundo. Hay que tener presente eso que dice Proverbio 28:13, por lo cual hay que confesar las cosas, ¿no? Porque pues de todas formas Dios las conoce, pero Él anhela o quiere que uno las confiese. Romanos 10:10 dice, bueno, ahí está el versículo, porque con razón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esa es una señal también de arrepentimiento, abandonar la práctica de pecar, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al tiempo nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y lo otro también es que el cambio sea visible, ¿no? O sea, que la gente realmente vea que uno está experimentando un proceso de conversión, ¿no? Acuérdate que la conversión es cuando uno está trascendiendo de algo que era antes a algo nuevo, ¿no? Algo diferente, ¿no? Eso tiene que ser visible a la gente. No puede ser posible que uno ya lleve tiempo de haber entregado su vida al Señor y que la gente no vea absolutamente ningún tipo de cambio, ¿no? Eso tiene que ser visible. ¿Por qué? Porque, qué es lo que, digamos, qué es lo que es visible en uno? O sea, ¿cómo conocemos eso? Por los frutos. Los frutos del Espíritu, ¿no? Eso tiene que ser visible, o sea, la mansedumbre, la templanza, la fe, el amor, todo eso tiene que ser visible. Esos son señales de un genuino arrepentimiento. Y bueno, y en cuanto a la salvación, nada más algunas pinceladas rápido. Recuerde que la salvación es la liberación de un peligro, un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salvo, preservación. ¿Quién es el que nos salva? Bueno, obviamente la salvación tiene que venir de afuera y en el caso nuestro, pues solo nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar, ¿no? Uno no puede salvarse a uno mismo, ni mucho menos, ¿no? ¿Quién es candidato a salvarse? Todo aquel que reconozca que hay un Dios, decida arrepentirse y decida entregarle su vida a Él, que básicamente todo el que nazca de nuevo es candidato a salvarse. ¿De quién depende mantener la salvación? De cada uno de nosotros, de la misma persona que la cuide. Por eso es que la Biblia dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque sí es posible perderla. Entonces depende de cada uno de nosotros el mantenerla, ¿no? Y por eso esa falsa doctrina de que salvo siempre salvo, es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que todo depende de Dios, que el hombre no tiene capacidad. Y hay muchos versículos en los cuales se apoyan, ¿no? Y uno de ellos es ese que dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada. Y eso está bien, o sea, nada externo nos puede separar del amor de Dios, pero sí hay alguien que nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién es? El El viejo viejo hombre. hombre. El viejo hombre. Nosotros mismos, pero dentro de nosotros mismos el viejo hombre, una mala decisión, ¿no?
Ahora, ¿de qué somos salvados? De una perversa generación. Acuérdense que la Biblia ahí habla de que nosotros estamos viviendo en una generación. ¿Qué es una perversa generación? O una generación perversa. Que Qué podría? disfrutaban de hacer el mal, pastor. Y Que les Se gusta, sedemita. complacen en que, hacer el Está por encima de ser malo, algo así. sí, que hacen el mal, pero no solamente eso, sino que se gozan, ¿no? Y de hecho lo vemos en las calles. Uno ve en las calles la gente hace maldades, pero no solamente eso, sino que pareciera que disfrutaran haciéndolas, ¿no? Como tal. Entonces, ¿de qué somos salvados? De esa generación, del yugo del pecado, de que estábamos muertos en nuestros delitos, de que estábamos en una eternidad sin Dios y ahorita pasamos de las tinieblas a la luz y si nos mantenemos ahí somos candidatos a pasar una eternidad con el Señor, ¿no? Entonces, en línea, ya con eso, que hemos visto lo que es un justo, la dificultad, bueno, las dificultades como tal. Vamos a entender un poco más a qué se refería esto de, ya ustedes más o menos ya tienen una idea, algunos tienen una idea de eso de qué encierra esa frase con dificultad se salva, ¿no? Pero para entenderla, y ese consejo es siempre ver el contexto histórico, ¿no? Y si es una carta que escribió Pedro, usted, para eso sí es bueno el internet es muy bueno para muchas cosas, ¿no? Decir, bueno, primera de Pedro, contexto histórico de primera de Pedro, entonces a uno le sale ahí y entonces te va a salir que Pedro escribió la carta porque se acercaba una época de persecución tremenda para la iglesia, que era el reinado de Nerón. ¿Se acuerdan que les he hablado de Nerón, ese emperador que con nombre de perro, ¿no? Bueno, en Colombia sí se usa Nerón para los perros, ¿no? Aquí no, pero bueno. Nerón, ¿no? Fue alguien muy sanguinario y persiguió de una manera muy ruda a la iglesia. Entonces, a raíz de que se acercaba esa ola de persecución, Pedro escribe las dos cartas a la iglesia, ¿no? Advirtiéndoles a ellos de que venían pruebas, de que venía sufrimiento como tal, ¿no? Pues pruebas como tal. Entonces, en Primera de Pedro 4:12, que fue lo que leímos ahorita, el título de ese pasaje dice padeciendo como cristianos, ¿no? Porque acuerda que leímos una parte que decía padeciendo como para el Señor, como tal. Entonces vamos a irnos versículo a versículo para ir viendo exactamente a qué se refiere él. Por ejemplo, en el versículo 12 dice Pedro, amados, le escribe a la iglesia, ¿no? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no? Es lo primero que les está diciendo. Ustedes no se extrañen por lo que viene porque eso ya estaba, no soy yo, acuérdense que eso está escribiendo Pedro, pero ¿quién fue el primero que habló de que iban a haber pruebas? ¿Quién fue el primero? Nosotros. Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Que tendremos tribulaciones. Que en el En mundo, el ¿qué mundo cosa? En el tendrá mundo. en el aflicción. mundo En el habrá mundo tendréis aflicción, pero aflicción. Y cuando alguien por que él ahí ha le dijo, vencido al Señor, mundo. y cuando alguien le dijo, Señor, yo te quiero seguir, él dijo, ¿tú me quieres seguir a mí? Pero recuerda que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, como diciendo, eso no es así de fácil, ¿no? Entonces, ¿y por qué hace énfasis Pedro en eso? Porque en ese entonces podría pasar y hoy puede pasar también que la gente dice, ¿y por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me tiene que pasar a mí, no? ¿Por qué el Señor me mandó eso a mí? O sea, siempre echando la culpa al Señor, ¿no? Entonces, hay muchos versículos que hacen referencia a que el verdadero cristiano o el justo, como lo hablamos ahora, pues sufriría aflicción, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que eso viene desde el Antiguo Testamento inclusive. Salmos 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿no? Imagínense, eso está en el Salmos. Y Pastor, Perdón, leo este versículo nada más. Proverbios dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, ¿no? Entonces, si eres justo, si usted es una persona justa, ya usted sabe que es un justo, ¿no? Pues tenemos que saber que es parte de nuestra vida cristiana las aflicciones, ¿no? Porque es parte de nuestra naturaleza, o sea, estamos hechos para eso, ¿no? Sí, ¿quién era que, Mari, ibas a decir algo? eh, ¿Quién iba a John comentar? Lady, Ah, Lady. pastor, yo creo que ahí es como lo que yo tenga como mi nueva criatura alimentada, cómo voy a llevar como la alineación con el Señor y no dejarme vencer por las tribulaciones del sistema, o sea, porque a veces uno como que ahí sería como lo que uno tiene como que tener esa, como ese camino firme para no dejarse desviar por el sistema, la tribulación que venga. Si yo estoy firme en el Señor, voy a estar confiado, voy a tener fe que todo va a estar en las manos de Dios, que todo va a salir bien.
Sí, entonces ya no va a ser. o sea, pero el hecho, Lady, Pero, de que ajá, uno pero a esté, veces, sí, pero mire, como seres humanos, a veces vamos a pasar muchas cositas, muchas angustias, desánimos, ¿sí me entiendes? Aunque estemos bien paraditos, pero siempre se Sí, nos viene eso. sí, Ajá. pastora, pero entonces yo digo que eso es como también uno alimente la nueva criatura, entre más yo alimente mi nueva criatura, más como más cosas de Dios voy a tener en mí y pues así tenga prueba lo que pase, eso va a ser como más fácil, voy a tener como una paz, que pero va a ¿qué ser pasa, mucho más Lady? fácil ¿Qué las pasa? ¿Qué pruebas, crees las tú que cosas pasa, Lady? Que entre más firme esté uno en el Señor, ¿qué crees que pasa? pues voy a Más, estar más tranquila en este mundo y voy a tener la salvación en la eternidad. Voy a vivir una vida en paz aquí en la tierra, porque aquí vamos a tener pues el sistema en contra, la vieja criatura que pronto a veces se quiera levantar, pero eso depende también mucho de la parte de nosotros, de lo que pongamos como personas de nosotros en alimentarnos de la palabra de Dios y estar como pegaditos de Dios, como que no dejarnos llevar tanto de los problemas y tener la fe, que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, que eso de pronto a veces es lo que a mí me falla a veces un poquito, pero cuando sigo otra vez como ahí, se me vuelven como todas las cosas normal, pero a veces yo trato como que flaqueo un poquito en la fe, a veces y ahí yo veo que todo se vuelve como difícil, pero es por mi culpa, porque yo soy Ujú, la que me desalineo de donde tengo que estar. Y cuando me vuelvo ok. a alinear, todo vuelve a estar bien, de ¿Tú la ibas a mano decir de algo, Dios. Leo? ¿Algo? ¿Ibas a comentar algo? ¿O no? Bueno, Pastor, perdón, sí, Anthony. digamos, entre más estemos eh, con el Señor, no hay más bien más aflicción, porque pues este mundo, este mundo no es de Dios, ¿verdad? O sea, aquí el mundo bueno, no es del Señor, ¿verdad? Entonces, entre más estemos con el Señor, más aflicción va a tener el cristiano, ¿verdad? Sí, sí, Ah, ahí era donde iba, de que digamos, entre más firme sea la relación que tenemos con el Señor, va a pasar dos cosas, ¿no? Más aflicción va a haber o más adversidad va a haber porque precisamente, como dice el Señor, este mundo os aborrece, ¿no? Y entre menos congeniemos con las cosas de este sistema, pues más rechazo va a haber, ¿no? y que no tiene que ver Pero, con tristeza, pastor, porque exacto, digamos, pero, aflicción, ajá, ajá. Sí, sí, porque sí, digamos, podemos tener aflicción, que es este tema, ¿verdad? Que pues hay que lidiar con, digamos que un ejemplo, bueno, en todo lado, en un trabajo, si en un trabajo hay pues 100 compañeros, pues hay que lidiar con 98 porque sabemos que, ¿verdad? Somos mucho menos, ¿verdad? Pero no es sinónimo de tristeza porque el cristiano no se puede, o sea, no se debería entristecer por eso, ¿verdad? O sea, es algo que va a pasar, pero no es sinónimo de tristeza. que es precisamente lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, que no se sorprendan, ¿no? O sea, entre más firmes estén ustedes, más aflicción van a tener, pero también más armas van a tener para sobreponerse. Acuerde que la palabra misma dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que nosotros no podamos resistir. Dios no nos va a someter a más de lo que podamos resistir, porque juntamente con la prueba viene la manera en que podemos salir de ahí. O sea, sí, viene la adversidad, pero nosotros estamos preparados. Por eso es que el Señor dice, tranquilos y yo ya vencí, ¿me entiende? Y a mí también, imaginen cómo le fue al Señor, ¿no? Por eso es que también hay un versículo que dice que el que piense que esté bien, o sea, el que piense que esté bien, mire que no caiga, ¿no? O sea, cuídese más, porque obviamente, ¿quién es el que es candidato a caer? Pues, el que está bien, ¿no? El que está parado, porque el que esté caído, pues, ¿qué más se va a caer, ¿no? Entonces, Pedro lo que le está diciendo a la iglesia es, vean, no se sorprendan, ¿por qué se tienen que sorprender? O sea, como que dice, ay, ¿por qué a mí no? Estamos en un caminar, estamos en una generación perversa, estamos en un sistema anticristiano, y entre más cristianos seamos, es decir, entre más pensamientos de Cristo tengamos aquí, más vamos a estar en contra de este sistema y más incómodo va a ser, ¿no? Pero como dice Anthony, no es para entristecerse. Acuerde que hay otros pasajes también que dice, bueno,
perseguidos pero no derrotados, afligidos pero no ¿me entiende? Porque no podemos evitar una cosa, pero tenemos las herramientas suficientes como para sobreponernos, ¿no? Por eso es que habla de que cuando viene, ¿qué es lo que debe, a ver si alguien se acuerda de la analogía? ¿Qué es lo que debería hacer uno, siguiendo un ejemplo de algún animal por ahí, qué es lo que debería hacer uno cuando se le viene encima la tormenta? Sobrevolarla. Levantar vuelo, ¿no? Como el águila, ¿no? O sea, ponernos por encima de la tormenta, ¿para qué? Para pasarla, ¿no? Que como hace el águila, ¿no? Entonces, pero no estar huyendo, ni escondiéndose, ni llorando, ay, Señor, quítame la vida, como decía más de uno por ahí. Pero bueno, el caso es que Pedro le está diciendo a la iglesia, no se sorprendan, ¿no? No se sorprendan como si les estuviera viniendo algo raro, ¿no, hombres? Y eso ya ustedes saben. Después dice en el versículo 13, sino más bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso es algo que nadie lo va a entender, ¿me entiende? Por eso es que la paz que uno puede tener, que nos dejó el Señor, es una paz que supera cualquier entendimiento, porque ¿quién va a entender eso que diga, usted está en aflicción? Sí, gócese. ¿Quién va a entender eso? Solamente los que caminamos en un mismo espíritu y sabemos que es parte, que entre más aflicción tengamos, ojo, no cualquier aflicción, ¿ah? Porque como les dije al principio, hay mucha gente que está padeciendo, pero no todos como cristianos, ¿no? Estamos hablando de padecer como cristianos, ¿no? Estamos hablando de padecer por las causas del Señor. Entre más uno padezca, es porque más en contravía va con este sistema, y si más en contravía vamos es porque vamos bien, ¿no? Entonces por eso dice él, gozaos, por cuanto gozaos, ¿no? No se quejen, gócense más bien que fue, acuérdate todo el proceso que pasó el pueblo de Israel cuando iba por el desierto y la travesía, que ellos se quejaban y se quejaban, y pues, le faltaba el agua y se quejaban, el Señor les daba el agua y seguían, y no es que tenemos hambre, y se volvían a quejar y el Señor les daba maná, es que nos cansamos del maná, bueno, ahí tienen cornices, es que ya no te, bueno, ¿me entiendes? Entonces uno debería más bien gozarse digamos, de la aflicción en la medida en que uno está siendo formado, ¿no? Entonces, porque esa etapa del desierto, que todos hemos pasado por nuestros desiertos espirituales, nuestros periodos de aflicción, de prueba, de formación, de ver realmente en qué estamos hechos, no deberíamos de verlo como una etapa de sufrimiento, como lo puede ver mucha gente, sino más bien de aprendizaje, ¿no? O sea, de formación como tal, ¿no? Y hay que estar preparados para eso, ¿no? El pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, muchas veces lanzó esas quejas, ¿no? Como estas que vemos ahí en pantalla, ¿no? ¿Por qué nos trajiste acá? Nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿no? Número 24, ¿por qué no hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Era el reclamo que la gente le hacía a Dios por medio de Moisés. Número 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, pero ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿no? O sea, del maná, ¿no? Entonces siempre era la queja. Eso es lo que dice Pedro, le está diciendo a la iglesia, vea, no se extrañen de la prueba, sino que más bien gócense de que están padeciendo por el Señor como tal, ¿no? Entonces, ante esto, por ejemplo, ante estas quejas del pueblo, mire la respuesta que les dio el Señor, ¿no? En Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, 2:14 dice, pero he aquí que yo los atraeré y los llevaré al desierto y hablaré a su corazón, ¿no? Entonces son periodos, no es un secreto, hermanos, que así como el Señor llevó al pueblo al desierto para hablarle al corazón del pueblo y saber de qué estaban hechos, no es un secreto digamos, cuando estamos en nuestros momentos de aflicción, de tristeza, o como le quiera llamar a usted, como que son momentos sensibles, ¿no? En la cual uno como que se ablanda un poco y parece ser un momento como propicio, digámoslo así, como para uno tener ese acercamiento a las cosas del Señor y aferrarse más a Él, ¿no? Aprovechar ahí. Por eso es que dice por ahí que ¿dónde se perfecciona el poder, el poder de Dios? ¿Dónde se perfecciona? En nuestras debilidades. En las No debí. debilidades. Ok. Entonces, así como el pueblo de Israel se preguntaba, pues muchos nos podríamos estar preguntando por qué estaré pasando por esta situación, ¿no? Puede ser una enfermedad, lo que sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué me está... y peor aún,
que uno pretende decirle por qué Dios me está haciendo pasar por esta escasez, esta soledad, ¿no? Porque acuerden que no es que Dios le mande a uno las pruebas, las aflicciones y todo eso, sino que como estamos en un sistema anticristiano, pues es inevitable que las pasemos, precisamente por el choque que hay, ¿no? Pero generalmente ese tipo de aflicciones y todo eso son momentos que Dios aprovecha ¿para qué? Para forjarnos, ¿no? Para formarnos. Yo me De acuerdo cuando acuerdo. íbamos a predicar a la cárcel, nada más déjame contar esto. Alguien ahí se mandaba tremendas cosas, decir, es que ustedes están aquí, a los muchachos de la cárcel, ¿no? Ustedes están aquí porque Dios los ha traído aquí, que yo no-". Y yo decía, uy, no, pero ¿quién dijo que, o sea, la intencionalidad de Dios no es, nunca va a ser que el ser humano viva en cautiverio, ¿no? O sea, y ellos no están ahí porque Dios los llevó ahí, porque, y vos qué hiciste, ¿no? Que yo me robé un banco, no, Dios no los puso a hacer eso, ¿no? Sino que como ya están ahí, pues Dios puede trabajar con ellos y de hecho hay muchos testimonios de personas que estando en las cárceles se han restaurado, han nacido de nuevo, o sea, se han resocializado y han vuelto a salir ya como de personas diferentes, ¿no? Entonces, una cosa es que uno en medio de una prueba, Dios aproveche la situación ¿para qué? Para enseñarte y forjarte y otra cosa es que Dios te la mandó y porque la intencionalidad de Dios no es que uno sufra ni mucho menos, ¿no? Davis. Ah, sí, es una pregunta. Bueno, lo que es adversidad fue el micrófono. Y adversidad y aflicciones, ¿verdad? Yo pues las entiendo que son como, pues, por el camino, porque uno camina bien, ¿verdad? Con Dios, en obediencia. Y cuando usted dice ah, que el Señor nos prueba, o sea, yo sí tengo algunos conceptos ahí, pero como que no me queda muy amplio. Ujú. Cuando dice eso, no sé si me puede ampliar un poco más, o sea, en qué forma el Señor nos puede probar. Yo tengo como que básico, pero no sé más. ¿Cuál tienes tú? A ver si estamos alineados. Mm. Bueno, no sé, se me viene a la mente como tal vez que quizá yo quiera algo, le diga, Señor, ayúdame con esto, y tal vez el Señor pues no me ayuda en el momento, a la hora indicada, en eso, entonces tal vez eso yo lo puedo tal vez ver como una prueba, Por no sé. ejemplo, a veces hay cosas, pensemos, por ejemplo, cuando el Señor pasó 40 días en el desierto y él después dice que fue tentado, ¿te acuerdan? Que el enemigo lo llevó allá y le mostró unas piedras y dice que después de 40 días tuvo hambre. Y entonces el enemigo le dijo pues, que hiciera que esas piedras se convirtieran en pan. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, amén, ¿Por qué no le dijo él al Señor que hiciera que esas piedras se convirtieran en agua? ¿Por qué no le dijo? porque él tenía hambre, no sé. Porque él tenía hambre, no tenía sed, ¿no? Entonces hay muchas veces hay cosas como digamos no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, no sé. A veces uno tiene, por ejemplo, alguna necesidad de dinero y casi que uno, bueno, no es magia ni mucho menos, pero usemos ese término como para decir algo, que como por arte de magia se le atraviesa la posibilidad a uno de hacer un negocio malo, ¿no? Que uno sabe que está mal, ¿no? Pero que uno tiene la necesidad de Sí, dinero. Entonces, eso es como, si uno tiene su relación con Dios, eso puede ser una prueba en el sentido de saber qué es lo que hay en el corazón de uno, ¿no? Decir, bueno, yo tengo mi necesidad económica, pero yo sé que eso no está bien, o sea, eso no hace parte de mi naturaleza, no es digno de un hijo de Dios, entonces se está poniendo a prueba realmente de qué estoy hecho, ¿no? O sea, de qué hay en mi corazón realmente, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿será que Dios mandó eso ahí a que se atravesara ese mal negocio, a ver si yo caigo o no caigo? Bueno, Dios es soberano en hacer sus cosas, pero generalmente es este mismo sistema, digamos, lo que se encarga también de probar a uno de qué está hecho, ¿no? Y digamos, si estamos respondiendo acorde a nuestra naturaleza o no. Digamos, es un ejemplo como sencillo, ¿no? Entonces hay cosas, y ahorita más adelante lo vamos a ver, que una cosa es eso y otra cosa es que yo no tenga ninguna relación con Dios y necesite plata y entonces voy y me robo un banco. Y entonces me agarra la policía y me mete en la cárcel y digo, es que Dios me está probando. Eso no tiene nada que ver con pruebas, ¿no? Porque primero que no tengo una relación con Dios y segundo porque eso obedece más a un mal comportamiento como tal, ¿no? Pero sí, o sea, pastor. hay que tener esa capacidad de discernir exactamente en qué momento son aflicciones propias de este sistema y en qué momento pueden ser cosas que estén poniéndome a prueba de qué estoy hecho, cuáles son mis bases y mis fundamentos como tal. Sí, Mari. Pastor,
Sí, Pastor, sí, un- Marisol. una pregunta. Entonces quiere decir, las pruebas que yo estoy pasando es que Dios me está moldeando. Lo que pasa es que en el caso tuyo, Mari, por ejemplo, que es una enfermedad como tal, o sea, no podríamos decir que Dios te mandó eso, pues, para saber si después de eso tú ibas a seguir siendo cristiano o no, ¿no? Porque eso no, o sea, créeme que ese no es el Dios ni que nosotros conocemos, ni el Dios que cuando Él dice, solo pensamientos de bien tengo para ustedes, o sea, ¿me entiende? Nosotros estamos en un sistema, Marisol, estamos en un sistema en el cual nos podemos enfermar, nos pueden pasar cosas como le pasan a cualquier otro, ¿no? O sea, ¿me entienden? No es que nosotros somos, digamos, nos vamos a eximir de poder pasar por una enfermedad como tal. Y cuando nos da, no es porque Dios nos la mandó, y peor aún cuando la gente dice que es el diablo, no, no, o sea, nosotros estamos propensos a sufrir cualquier enfermedad, así como, por ejemplo, en el caso tuyo Pastor. mucha gente que puede haber sufrido lo que tú estás sufriendo o estás pasando, y hay gente que ni siquiera tuvo la posibilidad de sobrevivir. Y no quiere decir que Dios le mandó eso para matarlo, ni mucho menos. No, no. Ahí no tiene nada que ver eso, sino que hay que distinguir mucho bien entre cuáles son esas pruebas, digámoslo así, que uno puede estar atravesando, que pueden moldearlo, que pueden formarlo, que pueden a uno hacerlo sentir más firme. Y otra cosa que tenga que ver con las enfermedades como tal, de la cual todos somos candidatos a pasarla, ¿no? Y todos somos candidatos a morir como tal. Ahora, lo que pasa es que ya que tú estás atravesando eso, que puede ser por herencia, que puede ser por lo que sea, ¿no? Hay muchas enfermedades que uno sufre que son heredadas, ¿no? Que las hereda de los padres, de un cáncer o lo que sea eso. Pero ya que cuando uno está pasando por la situación como tal, son cosas que Dios usa, ya estando ahí, no es que Dios lo mandó, sino que estando uno ahí, son situaciones que Dios usa para uno moldearlo y para uno fortalecerlo en nuestra fe plena en Él, ¿me entiendes? Y consolarnos como tal, y que uno pueda encontrar en la palabra un refugio, pero no es que Él las mandó, sino que ya, lo mismo que yo hablo ahorita de la cárcel, no es que Dios mande a la gente a la cárcel, sino que si ya ellos están ahí, pues bueno, estando ahí, vamos a trabajar con ellos. Que Dios hable al corazón de ellos, que ellos puedan meterse en la palabra, que ellos puedan encontrar en medio de su cautiverio consuelo, una esperanza, una oportunidad de restaurarse, o por lo menos si en las leyes naturales no les da para volver a salir porque fue una cadena perpetua, por lo menos que salven el alma, ¿no? Como tal, ¿no? Pero entonces son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Iba a decir algo, Lady? Sí, pastor, que también a veces son como las acciones que uno hace en la vida tienen consecuencias, entonces a veces estamos pasando por cosas negativas en el presente, pero son consecuencias de lo que hemos hecho en un pasado. Correcto. También Para pasa allá así. vamos, Y porque el creo que Señor utiliza, como decías ahorita, utiliza eso para sacar una bendición de cosas malas que nos estén pasando, pero que también son consecuencias de actos que nosotros hemos cometido si en es algún que la momento. persona en del- medio de su desgracia, llamémoslo así por decir algo, si es que la persona en medio de su desgracia se arrepiente, ¿no? Y clama al Señor, porque habrán algunos que aún como consecuencia de su pecado se revuelcan en su desgracia y ni así claman al Señor, ¿no? Pero ahorita vamos a ir allá porque es precisamente lo que Pedro, acuérdate que Pedro le está escribiendo a la iglesia y apenas llevamos dos partes, ¿no? Le está diciendo, hey, no se sorprendan, ¿ah? No se sorprendan de la prueba, porque eso es como si no les fuera a venir, claro. Además, si les pasa, gócense en ella, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Después dice en el versículo 14 y 16, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, pues sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, pues no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, aquí está lo que decía Lady ahorita, ¿no? Hay que tener bien claro ahí, no hay que confundir aflicciones que uno esté pasando como cristiano, que uno esté padeciendo como cristiano, y no hay que confundirla con consecuencias del fruto del pecado o consecuencias de las obras de la carne, ¿no? Acuerde, hay un dicho que dice que no hay maldición sin causa, ¿no? O sea, no hay maldición sin causa, causa y efecto, la siembra y la cosecha, lo que sea. Entonces, pero hay que tener bien claro exactamente que hay cosas que provienen por malas decisiones, por pecado mismo,
y traen sus consecuencias, eso no tiene nada que ver con prueba, ¿no? Eso, es que Dios me está probando, ¿por qué? Porque mi mujer me descubrió con otra y entonces se va a divorciar, pero Dios me está probando, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eso es fruto del pecado como tal. Y eso está alineado a lo que el Señor hablaba en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ojo, mintiendo, ¿no? Mintiendo. Porque si a mí, por ejemplo, me persiguen y dicen toda clase de cosas mías, pero es verdad, pues ahí no voy a ser bienaventurado, ¿no? Está hablando mintiendo, ¿no? Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, ¿no? Entonces, no podemos confundir los frutos del pecado con aflicciones propias de nuestro caminar cristiano como tal. Versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Acuérdese que hay un versículo también que habla de que al que más se le da, más se le pide, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a empezar el juicio? Primero por la casa de Dios, por nosotros, básicamente por la iglesia como tal, ¿no? ¿Y qué va a hacer de los que no obedecen? Pues bueno, Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo Dios, para el impío, ¿no? Entonces, hay una cuota de responsabilidad muy grande en los que decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos información que nos da responsabilidad, ¿no? Y acuérdense que al que más se le ha dado, pues más se le va a demandar como tal, ¿no? Versículo 18, entonces ahí llegamos y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, no? Entonces, eso está muy alineado a lo que está en Hechos 14:22, que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí llegamos al versículo que estamos tratando de eso, ya nosotros vimos lo que es una dificultad, bueno, aquí está la definición. Una dificultad es una situación, una circunstancia, un obstáculo difícil de resolver o superar, ¿no? Eso es una dificultad, básicamente. Entonces, cuando dice que nosotros con dificultad nos vamos a salvar, no es que vamos a raspar la olla, como hablábamos ahorita, o dejar los pelos en el alambre, sino que nosotros es cierto, vamos a acceder a la salvación, pero va a ser a través de muchos obstáculos, ¿no? Cosas que nos van a tratar de detener, piedras de tropiezo, que algunos más difíciles que otros de sortear, pero nosotros tenemos la capacidad de poder salir avante, ¿no? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener dificultades? Bueno, dice un versículo que mi alma está angustiada, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener dificultades? Hasta que estemos aquí. Mientras estemos aquí, obviamente, mientras permanezcamos en el Señor, ¿no? Porque téngalo por seguro que usted, cualquiera, Dios no quiera, obviamente, pero cualquiera llegara a caer y volver a ese mundo de inmundicia donde estábamos, pues uno se va a acomodar de tal manera a este sistema anticristiano que uno parecía que va en coche, ¿no? Pero bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener aflicción, dificultades? Hasta la muerte, ¿no? Dice Mateo 7:13, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Cuál es el significado de angosto? En griego, angosto quiere decir oprimir, tribulación, afligir, angustiar, atribular. Entonces, ese es el camino angosto. El camino que lleva a la salvación, ¿cómo es? Angosto. ¿Es chiquito? No. Es un camino de tribulación, es un camino de dificultades, es un camino de angustia, es un camino de rechazo, es un camino, pero básicamente para allá vamos, ¿no? Y el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿no? Entonces, aquí lo clave y lo importante es asegurarse de que lo que nosotros estemos pasando, pues sea obviamente viviendo en los parámetros de la voluntad de Dios, viviendo en una relación con Él. Y de pronto, lo que decía Marisol ahora, bueno, para los que no saben, Marisol pues está saliendo de una etapa de cáncer y ya el cáncer no está ahí, pero siempre quedan molestias como tal. Pero ella podría pensar y decir, ah, bueno, entonces yo estoy padeciendo esto según la voluntad de Dios. No, o sea, no es la voluntad de Dios, Marisol, que te haya pasado lo que te pasó, sino que ahora que te pasó por lo que te haya pasado, por herencia, por lo que sea, sino que aprovechando la situación que te pasó, yo espero en mi corazón, obviamente, que tu relación con el Señor más bien se haya fortalecido, que tú hayas visto la mano de Él ahí consolándote y que tú digas, sí, pastor, yo sé que lo que me pasó no es fácil,
Pero, es más, me he gozado en lo que me pasó porque viera cómo me ha acercado el Señor, cómo he sentido su presencia en mi vida y todo eso, que esa debería ser la actitud que Pedro le está diciendo a la iglesia como tal, ¿no? Ahora, eso no es lo que a la gente le gusta escuchar, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta que le digan eso, ¿no? A nadie, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Señor lo dijo en Juan 16:33. Bueno, aunque no le guste a la gente que se lo diga, pero estas son las cosas que yo he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, tranquilos, que yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de ese versículo, el justo con dificultad se salva, no es que va a pasar raspando, acuérdense, muchos de ustedes lo atinaron al principio a decir, es que sí, pastor, no va a ser fácil, ¿no? O sea, entre más usted información tenga del Señor, entre más conocimiento, entre más firme sea su relación con Él, más adversidad vas a sentir, ¿no? Más ataque vas a tener, porque acuérdese, ¿no? Entre más peso pesado sea uno, pues más contras se le vienen, ¿no? Y así es, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Ahora, vamos a escudriñar este otro pasaje en estos minutos que nos quedan de Juan 4:46 para que veamos en ese pasaje los propósitos de la aflicción también, ¿no? O sea, de cómo una situación de aflicción puede transformar vidas y puede tener un impacto tremendo en nuestra vida. Los que tengan Biblia, busquen ahí Juan 4:46, y es la historia y los que no, pues escuchen, ¿no? Es la historia ¿se acuerda cuando el Señor sanó al hijo de un noble, ¿no? Un noble era un oficial del rey, era una persona de un rango elevado en la corte del rey Herodes. Y entonces ahí vamos a ver algunas cosas bien interesantes de la situación que le pasó a esta persona, ¿no? De todas formas, ahí está el texto, los que no, más bien para que sigamos la lectura. Eso está en Juan 4:46. Dice la palabra, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde él había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaún un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, ¿no? Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, ¿no? Entonces, hay varios propósitos en cuando uno tiene momentos de aflicción, ¿no? Y uno primero que podríamos mencionar ahí es precisamente lo que dice ahí en ese versículo 47, ¿no? Que este oficial cuando escuchó del Señor, acuerde que ya el Señor ya había convertido el agua en vino, ya había agarrado cierto nombre. Entonces, cuando este oficial escuchó del Señor, dice que vino a él, ¿no? Entonces, si hay algo que tienen las aflicciones y todo eso, y es que nos hace venir al Señor, ¿no? O sea, dígame cuántas personas o cuántos de los que estamos aquí no vino a los pies del Señor precisamente por una situación adversa, ¿no? Por una tragedia o por una situación complicada, ¿no? Entonces, el versículo 46, si ustedes ven, dice, vino pues Jesús, ¿no? O sea, ya sabemos que el Señor viene y Él está ahí siempre. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él iba a los diferentes lugares, fue a Samaria, aunque la gente no iba allá porque sabía que tenía que ir allá, fue a Gadara, que era una tierra de pecadores como tal. Entonces, el Señor siempre tiene la disposición de ir a donde está la necesidad de la gente. Pero la pregunta no es tanto si vino el Señor Jesús, sino si vendremos nosotros a Él, ¿no? Si la gente realmente va a Él, ¿no? Porque acuérdense que cuando las cosas van bien, por lo general la gente tiende a olvidarse del Señor, al mejor estilo de jueces, ¿no? Cuando la cosa estaba bien, la gente se olvidaba del Señor y cuando estaba mal clamaban a Él y el Señor le mandaba un juez, ¿no? Cuando las cosas están bien, pareciera como que no necesitamos de las cosas de Dios, o por lo menos es como una constante de mucha gente como tal, ¿no? Pero Entonces, también sí. pasa al contrario, pastor, Ujú. que también la prueba no siempre viene digamos que cuando las cosas están mal, sino también cuando todo aparenta estar bien. Y cuando No, todo no, aparenta estar bien y hay aflicción, pero no aflicción del justo, ¿verdad? Sino que hay otras aflicciones, ahí también es donde está la prueba, pienso yo, ¿verdad? sí, lo que pasa es que estamos viendo dos pasajes diferentes. El pasaje anterior que vimos que Pedro le estaba hablando, ¿a quién? ¿A quién está hablando Pedro? ¿En cuál, pastor? En el que leímos ahora, cuando Pedro, en la carta que Pedro escribió, primera de Pedro, ¿a quién le está escribiendo él?
Sí, a la iglesia, A ¿no? la iglesia, ¿no? Entonces está hablando de la iglesia, entonces está hablando de aflicciones a la iglesia y por eso les dice a ellos, no se sorprendan, si eso es parte del caminar cristiano. Ajá, Entonces, ese es un tipo de aflicción cuando vos ya tenés una relación con el Señor. En ajá, este pasaje que estamos viendo, estamos hablando de un noble del rey, ¿no? Estamos hablando de un soldado romano, ¿no? Esa gente no era cristiana. Entonces, estamos viendo los propósitos de ya de ese tipo de aflicción de gente que no es de Dios, digamos, la gente que está afuera, ¿no? Y por eso les decía a ustedes ujú, que muchos de nosotros hemos venido a los pies del Señor a raíz de una aflicción o a raíz de una tragedia o a raíz de algo que puede haber pasado, ¿no? Casi por lo general, ¿no? No faltará la persona que diga, "Ah, no pasó, yo vine al Señor porque pues yo estaba bien, pero yo vine al Señor". Y digo, bueno, entonces si estás tan bien, de seguro no hubieras venido. Y es precisamente lo que quería que reflexionáramos con este oficial del rey que dice que él buscó al Señor. ¿Por qué lo buscó? porque tenía una Que necesidad. tenía un siervo Tenía un hijo enfermo, ¿no? Dice ahí, dice que tenía un hijo enfermo, dice en el 46. Entonces, ¿ustedes creen que si esa persona no hubiera tenido el hijo enfermo, hubiera venido al Señor? Muy Muy probable. difícil. ¿Ustedes creen que Jairo hubiera ido a buscar al Señor si no hubiera no, tenido su hija enferma? No, Posiblemente no. ¿Ustedes creen que la mujer del flujo de sangre, si no hubiera tenido el flujo de sangre, hubiera ido a tocar aunque sea el manto del Señor? No, ¿no? Ahora se dirá, pues eso son no. tragedias, pastor. Bueno, por qué Saqueo tenía esa inquietud de buscar al Señor y se subió a un árbol? ¿Por qué? Estamos hablando de una persona rica, ¿ah? ¿Por qué cree que en Saqueo buscó al Señor? Tenía un vacío. Sí, tenía un vacío en su corazón, tenía algo que lo inquietó, ¿no? O sea, el joven rico dice que era rico. Pues claro, si era joven rico. a eso era Pe- a lo que yo quería que llegara exactamente, Ujú, pastor, que por supuesto si lo buscamos es porque, pues porque lo necesitamos, ¿verdad? ujú. Pero Sí, digamos, y lo él que dice no, Anthony es cierto, o sea, ajá, no necesariamente una aflicción es una tragedia, ¿no? Es un ajá, vacío, es una angustia, es un pesar, exactamente, es algo que uno que uno no se siente bien, ¿no? O sea, ¿me entiendes? ¿No? Y precisamente por eso uno ve, hay gente que tiene todo. Usted no ha visto esos artistas de cine que son ricos, millonarios, uno diría, wow, qué bueno tener esa vida. Y hay gente que se suicida, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué llegan a esos niveles de suicidarse? Porque pues obviamente tienen el vacío, tienen algo, pero no tienen la guía correcta, entonces deciden tomar el camino fácil, el camino más cobarde, ¿no? Pero, por ejemplo, el Señor vino aquí y este hijo, este oficial del rey vino a él, ¿no? Entonces, la aflicción, él tenía una aflicción. Pues obviamente tener un hijo enfermo, los que tenemos hijos sabemos que si hay algo que nos aflige a nosotros es que nuestros hijos se enfermen, ¿no? Entonces, y si es un hijo gravemente enfermo, pues ni se diga, ¿no? Por ejemplo, volviéndome, acordándome, Jairo era un principal de la sinagoga y él, teniendo una hija enferma, fue y se postró al Señor y todo eso, que para un principal de la sinagoga era algo tremendamente delicado, ¿no? Pero bueno, el caso es que la aflicción, cuando una persona está fuera del reino de Dios, por lo menos la aflicción que uno de los propósitos o una de las cosas que nos puede hacer es por lo menos hacernos venir a Él, ¿no? O sea, por lo menos buscarlo, ¿no? O sea, por eso es que el Señor dice, búsquenme, buscadme y viviréis, ¿no? Entonces, ser sabios y reconocer que realmente es el único que nos puede ayudar, que es lo que más le cuesta a la gente, ¿no? Hay gente que se está ahogando en sus aflicciones, en sus angustias, en sus vacíos, en todo, pero les cuesta reconocer que realmente Dios es el único que los puede ayudar, los puede salvar, les puede hacer un cambio de vida, ¿no? Entonces a veces ven a Dios como última opción, como lo último, a ver si de pronto, pero por lo menos que la aflicción lo haga uno venir a Él como le pasó a este soldado, a esta persona, pues. El segundo propósito, por ejemplo, que está en el versículo 47b, dice o sea, el noble aquel, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ojo, le rogó, ¿no? Dice que este oficial le rogó al Señor. Rogar, bueno, rogar es cuando uno pide algo con humildad y casi como con un tinte de súplica, ¿no? O sea, ya cuando uno le toca rogar pues ya hay que bajarse de la nube como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este noble, que era una persona de cierto mando como tal,
pero vino ante el Señor y le rogó, ¿no? O sea, ¿y qué lo llevó a rogarle? ¿Qué lo llevó a revestirse de humildad y todo ese asunto? La aflicción de tener un hijo a punto de morir, ¿no? Entonces, ¿quién de nosotros que tenemos hijos no solamente nos vamos a afligir, sino que estaríamos dispuestos a rogarle al que sabemos que nos lo puede sanar, ¿no? Y a humillarnos, si es que nos toca humillarnos, pero la aflicción de tener un hijo enfermo o cualquier aflicción lo lleva a uno a bajarse de la nube, ¿no? ¿Me entiende? Esta persona estaba acostumbrada, digámoslo, a ordenar, ¿no? O sea, él estaba, porque era un noble, digamos, él tenía gente a cargo y todo eso, él estaba acostumbrado era a mandar, ¿no? Y de seguro que tal vez no estaba acostumbrado a rogar, ¿no? Entonces, pero cuando vino al Señor, le rogó, ¿por qué? Por la aflicción que tenía, ¿no? Entonces, por eso es que en Abdías uno dice, si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, pues de ahí te derribaré, dice el Señor. O sea, de nada te va a servir tu orgullo y todo eso, porque en un momento de aflicción, primero lo que lo lleve a uno a buscar al Señor y segundo a humillarse, ¿no? Delante de Él, ¿no? A saber que realmente Él es el único que nos puede ayudar, ¿no? Después en el versículo 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, que nos lleve no solamente a buscarlo a Él, a humillarnos, sino a que creamos en Él. Mire, que esta persona lo buscó, se humilló porque le rogó y entonces básicamente lo llevó a creer en Él, ¿no? A que tengamos fe en Él. ¿Me entiende? Entonces, precisamente cuando el Señor habla de señales y prodigios, acuerde que ¿para quién son las señales y los prodigios? Para los incrédulos. Para los que no creen, ¿no? O sea, nosotros, si decimos que somos de fe, nosotros no necesitamos señales para creer, ¿no? Nos basta la palabra y creer por fe, ¿no? Entonces, y por eso fue que el Señor cuando Él oró, ¿acuerdan cuando Él oró por Lázaro? Que Él no oró para que el Señor, la oración de Él no fue que, Señor, aquí estoy, voy a resucitar a Lázaro, no me vayas a hacer quedar mal delante de toda esta gente. Él no oró así, ¿no? Él oró, él dijo, Señor, gracias por haberme escuchado y todo eso, para que toda esta gente que está aquí entienda y sepa que tú y yo somos uno, Señor, y ellos puedan creer. ¿Me entienden? Entonces, ese es el tipo de oración que el Señor hacía, ¿no? Siempre pensando en la gente para que por medio de las señales y los prodigios la gente por lo menos pueda creer, ¿no? Entonces, los milagros siempre no han terminado. Ahora cualquiera dirá, pastor, y hoy en día todavía sigue, el Señor sigue haciendo milagros, claro. Lo que pasa es que no son milagros como los de antes, ¿no? De levantar un muerto, de sanar a un leproso, no son de ese tipo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra, ¿no? Entonces hay otro tipo de milagros, ¿no? De ver conversiones, ver gente, avivamientos que hablamos en estos días en la iglesia. Es otro tipo de milagros como tal, ¿no? Ok, después en el versículo 49-50 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús que Jesús le dijo y se fue, ¿no? Entonces, hay otro propósito también en esto que le pasó a esta persona y es no solamente creer en el Señor, sino aprender, no solamente aprender a creer en Él, sino obedecer su palabra, ¿no? Obedecer, básicamente, ¿no? Entonces, esta persona inicialmente quería, pues, como tenía ese don de mando, porque era un noble, era un del rey y todo eso, entonces viene a decirle al Señor, Señor, desciende antes que mi hijo muera, como a darle órdenes al Señor, ¿no? O sea, porque yo soy el que mando. Y entonces el Señor le dijo, no, tranquilo, ya él vive, ¿no? Y esta persona le creyó, ¿no? Y obedeció, porque él le dijo, tranquilo, vete que ya tu hijo vive, ¿no? Y él creyó en el Señor y se fue, ¿no? Básicamente él le obedeció, ¿no? Entonces, no solamente creer en el Señor, sino obedecerle, que es lo bien importante. Y esta persona dice que tuvo que ir de Cafarnaúm a Caná, ¿no? Que son como 30 kilómetros, o sea, 2 días de camino. ¿Te imagina usted que esta persona no estaba pensando en su mente decir, yo me voy a echar un viaje de 2 días y qué tal que llegue allá y que mi hijo siga enfermo? Yo no me voy a devolver otra vez. No, él se fue confiado, creyendo en que realmente lo que el Señor le dijo, tu hijo vive. Y se fue confiado, ¿no? Básicamente en la palabra del Señor. Y cuando él llegó a la casa, en el versículo 51 le dijeron, no, ya tu hijo está bien y todo ese asunto, ¿no? Entonces, a veces es lo que cuesta, ¿no? La gente viene con sus aflicciones busca al Señor, digamos que por lo menos esa parte la hacen, buscan al Señor, está bien, se humillan delante de Él, está bien, creen que va a ser, pero cuando llega el momento de obedecer, ahí es donde le cuesta a la gente obedecer, ¿no? Como tal, o sea, les cuesta, ¿no? Y decir, y por eso es que el Señor dice, entonces, ¿para qué me dices Señor si no me vas a hacer caso? Entonces, bueno, no me digas nada, ¿entiende? Entonces, básicamente, por ahí anda el tema. ¿Qué más? Ah, bueno, cuando llegó a la casa le dijeron eso, entonces el Señor nos dice, ve y cree, y si creemos en el Señor, pues hay que obedecer y entender que Él tiene la última palabra.
Y en la parte ya final de la historia, en el versículo 52 dice, entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive y creyó él con toda su casa, ojo, con toda su casa. Entonces, esto que empezó con una aflicción de un padre que buscó al Señor, que se humilló, que le rogó, que le obedeció y al final la repercusión es que creyó él y toda su casa, que es al final lo que nosotros deberíamos perseguir, ¿no? O sea, que toda la familia sea... yo me acuerdo cuando el Señor, todos sus primeros discípulos, creo que era Juan, uno de ellos, sí, creo que era Juan, que de las primeras cosas que él hizo fue ir a buscar a su hermano, ¿no? Y lo trajo a los pies del Señor y dice, porque hemos encontrado al Mesías, entonces qué bueno sería que cuando uno encuentre, tenga su encuentro personal con el Señor, lo primero que uno piense es decir, bueno, ¿cómo llevo yo al Señor a mi familia, ¿no? Para que ellos también crean, ¿no? Como tal. Ok. eh, bueno, básicamente terminando esto aquí, o sea, ya ustedes lo vieron, mire que esta historia es bien interesante. Esto que hicimos ahorita, ¿cómo se llama eso? Eso es escudriñar, ¿cómo se llama? ¿Escudriñar qué? Sistemáticamente. Eso es escudriñar sistemáticamente, cuando usted va versículo por versículo interpretándolo y entendiéndolo, pero ustedes ven que toda la historia se amarra, ¿no? Entonces, la aflicción, una cosa es cuando uno está en una relación con el Señor, tiene sus objetivos, si bien el Señor no las manda, pero ya que uno las atraviesa es que uno se moldee, uno sepa de qué está hecho, uno se fortalezca en el Señor y mantenga firme. Y si una persona está fuera del Señor y en el momento en que tenga, por lo menos la aflicción, que eso es para todos, ¿no? Para amores y cristianos, por lo menos que nos haga buscar al Señor, que no creer que es la última opción, sino entender que en Él hay esperanza, buscar al Señor, humillarnos delante de Él, creerle a Él, obedecerle a Él, y no solamente quedarnos con eso, sino que eso lo pueda uno extender a su familia, ¿no? La salvación llegó a esta casa, dijo el Señor a Saqueo, ¿no? Cuando le dijo que iba a cenar con él. Y acuerdan del carcelero allá, también con Pablo y Silas, que qué tengo que hacer, y creyó él y toda su casa fueron salvos. Cree tú y tú y tu casa serán salvos, ¿no? Entonces, básicamente, retomar esto de Hechos 14, 22, bueno, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ejemplo de Pablo, Pablo lo decía en Filipenses 1:14, él le decía a la gente, hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han sucedido, y todos sabemos lo que le sucedió a Pablo, ¿no? Una cantidad de cosas que le pasó, naufragó, lo picó una culebra, lo apedrearon, casi que lo matan, muchas cosas que le han sucedido, pero él no se quejaba, él decía, vea, quiero decirles que todo lo que me ha pasado han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, como que dice, ha sido bueno, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, mire el ejemplo de Pablo, ¿no? Cantidad de tribulaciones que ha pasado, pero como él entendía que eso hacía parte de su caminar cristiano, él decía, miras que todo eso ha servido para bien, porque la gente que me oye hablar se han animado, ¿no? Al final, todo eso siempre buscamos, en la medida en que lo hagamos, como lo hemos visto, siempre tiene su recompensa, ¿no? No hay nada que hagamos para el Señor que sea en vano, ¿no? Y Él no es injusto para omitirlo, ¿no? Jeremías 6:16 le decía al pueblo, hey, hagan una cantidad de cosas y si ustedes lo hacen, hallaréis descanso para vuestra alma, ¿no? Y creo que eso es lo que todos perseguimos al final, que nuestra alma, que somos nosotros mismos, pues reposemos en el Señor, y entrar en el reposo de Dios no es otra cosa más que saber que estamos en sus manos, en sus regazos, que nos cubre con sus alas, que ese es el árbol, digámoslo, la sombra del omnipotente como tal. Todo eso, lindo, suena bonito, pero todo eso solamente si se da en un ambiente de armonía con Dios y aún en medio de las aflicciones, pero las podemos disfrutar, gozar, si estamos en armonía con el Señor. Por ahí anda el tema, chicos. No sé si alguien quiere comentar algo adicional. Pastor, Sí, señora. había dos preguntas antes de que usted cerrara el que dice, ¿el bautismo de niños entra en el dogma? Pregunta una persona. La otra, pastor, una pregunta, ¿los pastores que dicen ser nuestros padres espirituales, eso está mal? Son esas que Sí. están ahí en el... Eso de la paternidad espiritual, eso no existe. Por lo mismo que estábamos hablando ahora, ¿no? De que nadie,
nadie debe llamar padre a nadie, ¿no? Ahora cualquiera podría decir pastor, pero es que Pablo decía que cuando hablaba de Timoteo decía que yo lo parí en las prisiones, ¿no? Pero no, es otra cosa, ¿no? Cuando él habla de ese lenguaje es que él lo guió, lo llevó al nuevo nacimiento, a que él por lo menos naciera y todo ese asunto, pero nunca pretendió enseñorearse de él y que él lo tratara de una manera diferente, ¿no? Eso de que uno le diga al pastor que es mi papá espiritual y todo eso, pues eso ya raya en la religiosidad como tal, pero la Biblia es clara en que uno no debe llamar a nadie padre aquí en la tierra, porque solo padre hay uno, ¿no? Que es el Señor. Acuerde que los pastores como tal, que es lo que nos han enseñado siempre, uno como pastor, uno les presenta el evangelio, ¿no? Acuerde, para que ustedes se aferren de él. Pero digamos que uno como pastor va a llegar a un momento en que uno ya va a salir del capítulo y la idea es que ustedes sigan agarrados de él, ¿no? Pero no puede ser que si el pastor sale del cuadro, entonces también la otra persona sale. No, no. Esa es la idea del pastor, ¿no? Básicamente. Pero no pretender, pues, estar ejerciendo una paternidad perenne ahí, una paternidad por siempre, ¿no? Entonces eso no está bien. Eso no existe. Lo de la paternidad espiritual es una falsa doctrina que busca más que todo es como tener a la gente ahí controlada, ¿no? Eso por un lado. Lo del bautizo de los niños, que sí es un dogma, bueno, la Iglesia Católica lo tiene como algo establecido, como una regla que deben cumplir como tal, ¿no? Ellos no lo tienen, pues, como sus dogmas como tal, pero podría calificar como tal porque han manipulado, digámoslo, o es algo que ni siquiera es bíblico. La Biblia no habla de bautizar niños. Si ustedes ven, nuestro Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años y se bautizaban grandes ya la gente, ¿no? Pero ellos lo tienen como una enseñanza y si usted está en las toldas católicas, pues eso es casi como que por obligación o por lo que sea, aunque no es obligación, pero es un deber moral católico que uno bautice a los niños antes, por lo menos antes de que cumplan un año, ¿no? Y ustedes mismos han visto que cuando en lo católico un chico, si se va a hacer la confirmación y todo ese asunto, y si no se ha bautizado y no se ha confirmado, pues dice, no, no puede, o no ha hecho la primera comunión, entonces le hacen todo el paquete, ¿no? Tenga la edad que tenga, lo bautizan, la primera comunión y lo confirman, ¿no? ¿Por qué? Porque son requisitos, y si se va a casar por la católica, pues tiene que haberse bautizado, confirmado, bueno, una cantidad de cosas que son unos requisitos que pues hacen parte de la religión o de la doctrina de la Iglesia Católica, pero sí, nadie discute eso, nadie que sea católico va a ir a decirle a un sacerdote, pero ¿por qué hay que bautizar a los niños? ¿Dónde está eso? No, ellos no discuten eso, ellos simplemente los llevan y los bautizan, entonces es algo que no admite discusión, podría calificar como un dogma. Pastor, Sí, señor. una pregunta. Es que, digamos, ahí habla de aflicciones, habla de tribulaciones y habla de pruebas. ¿Usted no me podría, digamos, decir la diferencia entre esas tres palabras? Pues para mí esos son sinónimos, Leonardo. Pueden haber ciertas diferencias. Si tú buscas, Emma, si tú buscas Emma, lo voy a buscar aquí. Por ejemplo, sinónimo, tribulación. Tribulación dice que es una congoja, una pena, una aflicción. Y si tú buscas aflicción, dice que es una tribulación. Y si, ¿me entiendes? Entonces, todas están ligadas a algo así como que genera cierta tristeza, cierto dolor, cierta afligirse como tal, pero son muy parecidas, ¿no? Son primas hermanas, todas tres. Pastor, Tribulaciones, aflicciones, adversidades. Bueno. Pastor, y pastor, digamos, Ujú. yo tengo una pregunta. Sí, David. Bueno, bueno, no sé si lo que es un apóstol y un discípulo es lo mismo o son como niveles ya, digamos, un poquito más elevados. Otro. El apóstol y el discípulo, sí, hay cierta diferencia, ¿no? Digámoslo así. Eh, Bueno, a bien ver, sea pastor, digamos, o sea, los discípulos es una cosa y un apóstol es otra cosa. es que digamos por definición, si uno fuera a verlo por definición como tal, los apóstoles antes de ser apóstoles fueron discípulos. Porque un discípulo es alguien que entra en un periodo de formación, ¿no? De un maestro lo disciplina. Discípulo viene de disciplina. Un maestro coge a una persona y lo discipula o lo disciplina, entonces lo convierte en un discípulo, lo forma, ¿no? Entonces, cuando llega el momento en que ya el discípulo está listo, es enviado, ¿no? Y cuando es enviado se convierte en ¿qué? apóstol.
En apóstol, ¿qué es la apóstol, definición de un apóstol? Un apóstol, ¿cuál es la definición de apóstol? Enviado, enviado. ¿no? Entonces, en línea de esas definiciones, uno primero es discípulo y después es apóstol. Bueno, hoy en día no hay apóstoles, obviamente que ya esa figura se acabó, aunque toda persona que vaya, que sea enviado a abrir una obra o a llevar, digamos que hace labor de apostolado, pero hoy en día no usamos esa palabra, más bien preferimos usar el ser siervos del Señor y todo eso, pero sí es esa diferencia, ¿no? O sea, primero uno es discípulo y después de que es discípulo uno es apóstol, ¿no? Como tal. Y Ok, yo te pero, voy a, te voy a buscar un O, pasaje y o creo que hay un pasaje que habla misioneros. de eso. Pero hay un pasaje que habla de eso, y te lo voy a buscar. Ahorita se los pongo en el chat, eh, para que ustedes lo vean, porque sí, creo que el primero era discípulo y después ya les nombra, les dice apóstoles el mismo Señor al grupo, ¿no? Ok, bueno, vámonos porque ya se nos fue el tiempo como 15 minutos, aunque el tiempo es del Señor, pero bueno, para no abusar de ustedes, ¿no? Pero bueno, alguien que quiera despedirnos en oración, que no sea Davis, que ya oró. Yo, pastor. Eso, Shirley, ya decir, algún discípulo o discípula que no hay. Vamos, Shirley. Gracias, Señor, por este espacio que nos diste, por abrir nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser discípulos, a predicar de tu palabra. Gracias por la vida de los pastores, por este tiempo que dedican para nosotros, para que podamos entender y comprender. Llena nuestro corazón de paz para enfrentar las aflicciones que tengamos en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer luz, a hacer amor y a poner nuestra vida en tus manos, Señor, que siempre se haga tu santa voluntad. Gracias por esta noche. Danos buen descanso. Ayúdanos a recargar nuestras energías para continuar la semana. Amén. Amén, amén. Amén.